Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria. Recuerde que es el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco y hoy traemos un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a aprender de química, vamos a aprender de lo que son los fluidos de perforación y para esto hemos invitado al maestro Gabriel Ramón Hernández, quien es precisamente uno de los docentes que contribuyen en esta división académica y en el programa educativo de Ingeniería Petrolera. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Muy bien, maestro, nosotros escuchamos hablar en la parte de perforación de los fluidos de perforación y de repente escuchamos hablar de los lodos de perforación. Para empezar, ¿hay diferencia entre ellos o estamos hablando de lo mismo? Es lo mismo. Un fluido de perforación también es llamado lodo de perforación o inclusive lodo de control. Dependiendo la región en la que se encuentren, es como se le menciona al fluido de perforación, ¿sí? Muy bien. ¿Estos se elaboran, maestro, y cómo se elaboran, bajo qué condiciones y qué función van a tener? Pero bueno, pues de eso la función, aguantémonos tantito. ¿Cómo se prepara un fluido de perforación? Bueno, un fluido de perforación se prepara en base a las condiciones de la formación litológica que se va a perforar, ¿sí? Es decir, tiene que haber un diseño previo, se debe de conocer la formación litológica, qué capa de la tierra es la que yo voy a ir atravesando, qué condiciones tiene, temperatura, presión, para que en base a eso se pueda diseñar el fluido de perforación. Y como sabemos, un fluido de perforación pues no es una cosa más que una mezcla de aditivos químicos, ¿sí? Por eso la importancia de la química en los lodos de perforación, ¿sí? Porque contienen aditivos químicos, que esos aditivos químicos le van a dar ciertas características y propiedades al fluido de perforación. ¿Para qué? Para que se pueda realizar de manera segura y rápido las operaciones de perforación. Sí, yo recuerdo que en otra visita que usted estuvo aquí en otra entrevista, nos hablaba que ya este fluido de perforación básicamente nos va a ir ayudando a que la barrena avance con mayor facilidad en el triturado que está haciendo de la roca, ¿no? Ajá. Sí. Ok, entonces decía usted que dependiendo la zona que yo vaya a perforar, sabría qué fluido voy a hacer y las condiciones en las que va a trabajar el fluido. Escuchamos también nosotros hablar de fluidos base agua y base aceite. Así es, sí, son dos tipos de fluidos completamente diferentes, ¿sí? El fluido base agua es el que comúnmente se emplea en la primera etapa de la perforación. Es un fluido que es muy amigable con el ambiente. Es decir, que como en la primera etapa, en las primeras zonas de la formación litológica, encontramos mantos acuíferos o es una zona muy susceptible a poder ser contaminada, entonces lo ideal es utilizar un fluido que sea amigable precisamente con el medio ambiente, que de cierta forma sí va a contaminar, ¿no? Pero es mínima ese tipo de contaminación. Y lo que se busca actualmente son aditivos químicos que puedan ser inertes o que puedan afectar lo menos posible a la formación litológica de la primera etapa, ¿sí? Y posteriormente se utiliza los fluidos base aceite. Esos fluidos base aceite van a tener características completamente distintas a la del fluido base agua. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras más avancemos en la perforación vamos a encontrar condiciones mucho más adversas. ¿De qué? De temperatura, de presión. Entonces un fluido base agua a mayor profundidad no va a aguantar las condiciones de temperatura porque se me va a deshidratar. Entonces lo ideal ahí es utilizar un fluido base aceite, que ellos sí aguantan, ¿sí? Esas condiciones de altas temperaturas y altas presiones. Muy bien, pues desde aquí ya estamos ubicando dos elementos de este fluido, de este lodo de perforación,
que es el agua y el aceite, ¿no? Pero ¿qué más se le coloca o se le adiciona a un fluido de perforación? Sí, bien, miren, se le colocan, por ejemplo, agentes densificantes. Los agentes densificantes lo que van a ayudar al fluido es aumentar el peso del lodo. ¿Sí? ¿Y para qué me va a servir? Porque este peso de lodo es el que, al formar el fluido, la columna hidrostática va a ayudar a contrarrestar la presión de la formación, ¿sí? Es decir, la presión hidrostática contrarresta o mantiene controlados los influjos que emanan de la formación y que quieren entrar al interior del pozo. Si estos entran y no se controlan, me va a ocasionar desde una arremetida, desde un influjo, hasta un desastre a perder, el pozo, ¿sí? Sí. Entonces, y eso se redunda en qué: pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, ¿sí? E inclusive contaminación al medio ambiente. Entonces, es importante controlar esos influjos de la formación, y lo hace por medio de la presión hidrostática que le da el peso del lodo, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos agua o aceite y tenemos sustancias densificantes. Tenemos sustancias viscosificantes. Esas sustancias viscosificantes lo que hace es ayudar a acarrear los recortes que se están generando. La barrena va rompiendo la formación, y al momento de romper esa formación, lo que nosotros queremos es mantener el interior del pozo limpio, libre de recortes, si no, pues se me va a atascar la tubería. Entonces, ¿qué hacen estos aditivos? Me vuelven al fluido más viscoso y me ayudan a transportar los recortes generados desde el fondo del pozo hasta la superficie, y allá en superficie se descartan para volver a colocar el fluido ya limpio, libre de recortes, ¿sí? Okay. Estas sustancias, maestro, que ya veíamos, las viscosificantes y las densificantes, ¿qué sustancias son? ¿Qué productos químicos estaríamos hablando aquí? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, se utilizan productos poliméricos, ¿sí? Hay otros que pueden ser minerales. Dependiendo el tipo de fluido, por lo regular en los fluidos base agua se utilizan productos poliméricos como la carboximetilcelulosa, como la goma xantana, la goma guar, ¿sí? La hidroxietilcelulosa. Son productos que son naturales, ¿sí? Y que le van a dar esa viscosidad al fluido de perforación, ¿sí? Y en el caso de los fluidos base aceite, pues la viscosidad se da de manera natural. Sí. ¿Por qué? Porque el aceite realmente es viscoso, ¿sí? Claro. Entonces ellos de manera natural pues ya tienen esa viscosidad, aunque también se le puede aumentar con algunos otros aditivos viscosificantes. Sí. ¿Algún otro elemento que forme parte de esta mezcla? Sí, se pueden haber, por ejemplo, reductores de filtrado. Recordemos que la formación litológica en algunos casos puede ser muy porosa. Es decir, tiene esa porosidad que tiene, me va a ocasionar que yo tenga pérdidas por filtración. Es decir, mi fluido atraviese la formación que está rompiendo la barrena, me atraviese y por ahí yo tenga pérdidas y se pierde el fluido, y ahí tengo pérdida económica. Claro, entonces se le agrega al fluido, dentro de los aditivos, reductores de filtrado. Estos reductores de filtrado van a formar sellos en la porosidad de la roca, me va a dar estabilidad a las paredes del pozo y, por lógica, pues, como su nombre lo dice, ¿no?, va a reducir esas pérdidas por filtración. Entonces es otro tipo de aditivo, otro tipo de compuesto químico que forma parte de la elaboración de un fluido de perforación. Sí. Ahora, estos productos, ¿cómo se mezclan, maestro? ¿Se tiene que mezclar primero ciertos elementos o se juntan todos y se hace la mezcla? No. No. Porque ya estamos pensando en casa a lo mejor como preparar un chocomil. Sí, claro. No. Realmente, se tiene que llevar un estudio, ¿sí? Un estudio de interacción roca-fluido. Se tiene que saber bien cuáles son las condiciones de la formación que se va a atravesar,
y en base a eso poder decidir la utilización de estos aditivos. No se agregan los aditivos al azar ni como uno quiera, ¿no? Sino tiene que ir viendo uno en base a, primero se hace un balance de materia para poder decidir la cantidad de aditivo que yo voy a utilizar de acuerdo a qué, de acuerdo lo principal, a la densidad de lodo. ¿Por qué? Porque es lo primordial. Yo tengo que tener una densidad adecuada de acuerdo a la formación para que esa densidad pueda contrarrestar o de manera controlar las presiones de la formación. Entonces, en base a eso, yo tengo que decidir cuáles son los aditivos de entrada. Entonces, se van agregando en un orden específico de manera tal de que no vayan a reaccionar de manera inversa. Es decir, que por ejemplo hay fluidos que no vayan a flocular, que no se me vayan a cortar, ¿sí? ¿Para qué? Para que el fluido se pueda elaborar correctamente. Muy ¿sí? bien. Pues estamos en esta plática con el maestro Gabriel Ramón Hernández, pero vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Estamos de regreso en Reacción Universitaria. Recuerde que estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química, y en esta ocasión invitamos al maestro Gabriel Ramón Hernández, quien nos está platicando de cuáles son los productos químicos que forman parte de un fluido de perforación. Y ahorita vamos a preguntarle, ya que tenemos formado nuestro fluido de perforación, ¿qué análisis se le tienen que realizar para saber si es de calidad o no? Bueno, es algo muy importante, ¿no? Una vez que se prepara el fluido de perforación, bueno, tenemos que comprobar o que corroborar que cumple con las propiedades adecuadas para poder cumplir también él con su función. Entonces, se le realizan en el laboratorio pruebas físicas como densidad, con una balanza convencional de lodos de perforación. Se le hace pruebas de filtrado, ya sea un filtro prensa a temperatura ambiente para los fluidos base agua, y de alta presión y alta temperatura para los fluidos base aceite. ¿Qué buscamos con el fluido, con el filtro prensa? Lo que buscamos es conocer la cantidad de filtrado que en un momento dado va a migrar hacia la formación, y también a la vez ver la calidad del reboque o el enjarre. Es decir, el reboque o el enjarre son los sólidos que se van a depositar en las paredes del pozo. Sí. Acuérdense que hace rato platicábamos de la pérdida de filtración. Entonces, esos sólidos son los que me van a obturar esa porosidad, ¿sí? Pero debe de tener cierto grosor, cierta calidad, ¿sí? Para que pueda mantener estable las paredes de la formación. Otra de las pruebas que se le realizan es las viscosidades, ¿sí? Esa se hace con un reómetro. El reómetro te marca lecturas, y mediante fórmulas nosotros podemos conocer las reologías como viscosidad plástica, viscosidad aparente, punto cedente y esfuerzo de gel. Estas propiedades son muy importantes. ¿Por qué? Porque mediante ellas, con valores determinados, nosotros podemos saber si el fluido va a ser capaz de poder limpiar el pozo de esos recortes, ¿sí? Y hay otras propiedades, por ejemplo, las propiedades tixotrópicas. Cuando en un momento dado que se lleve a cabo alguna maniobra durante la perforación y se detenga la circulación, el fluido adopta como una característica de gel. Entonces, el fluido es líquido, ¿no? Sí. Pero desde el momento en que se detiene la circulación, adopta esa forma de gel. Entonces, esa forma de gel hace que los recortes no bajen, los que van a medio camino no caigan de golpe al fondo del pozo. Si cayeran, hay un atascamiento de barrena. Entonces, esa propiedad, que es muy importante, mantiene o retiene a los recortes, y lo va bajando, pero lentamente lo ralentiza, mientras, ¿no? Mientras una vez que se reactiva la operación de otra vez de perforación,
el fluido vuelve a su normalidad, a su forma líquida, Okay. ¿sí? Entonces es una propiedad muy importante, ¿sí? Hay otras propiedades, por ejemplo, que se realizan en el caso de los fluidos base agua, es el contenido de arena. Pues en la primera etapa de la perforación es muy común que encontremos areniscas, arena, ¿sí? Entonces esas arenas es importante mantenerlas controladas. ¿Por qué? Porque recordemos que el fluido es bombeado por lógica, por las bombas de lodo, y ellas tienen pistones y camisas, el fluido entra al interior y la arena va a poder rayar esos pistones, entonces van a minimizar la eficiencia de la bomba. Por eso hay que mantener controlada la arena ahí, en esa parte. Otra propiedad que también en el caso, por ejemplo, de los fluidos base aceite, es la estabilidad eléctrica. Recordemos que se forma en los fluidos base aceite, comúnmente se utilizan emulsiones. Una emulsión no es otra cosa más que la unión de agua y aceite, que en condiciones normales no se logra, ¿no? ¿Sí? Pero mediante reactivos químicos, por eso la importancia de la química, ¿no? Mediante reactivos químicos se logra la emulsión, se logra esa unión de agua y aceite. Entonces esa prueba de estabilidad eléctrica lo que me dice a mí es, me permite conocer si mi emulsión que yo formé en un inicio y al momento de estar ya trabajando en la formación, se me sigue conservando o si ya se rompió. Si se rompe, tengo problemas, porque entonces el fluido pierde sus propiedades y pueden entrar influjos a la formación. Entonces, por eso es importante realmente conocer la química y cómo actúa durante la perforación de un pozo petrolero. Excelente. ¿Se dan cuenta cómo fuimos aprendiendo con el maestro Gabriel acerca, primero, cómo se prepara el fluido, cuáles son los elementos que lleva, cómo se hace la mezcla y la importancia que tiene este fluido ya en la operación de un pozo petrolero? Maestro, y que usted es docente precisamente en la carrera de Ingeniería Petrolera, todo esto que nos acaba de platicar, ¿lo aprenden los jóvenes en el transcurso de su estancia aquí en la Universidad Tecnológica? Claro que sí, desde el primer cuatrimestre ellos cuando llevan química básica, no se empiezan a dar los tipos de compuestos químicos, ¿no? Sus propiedades principalmente, y posteriormente conforme ellos van avanzando hay asignaturas que son dedicadas especialmente a elaborar primero un fluido de perforación, ¿sí? Ya sea base agua o ya sea base aceite, con los aditivos que emplean la industria petrolera, ¿sí? Nosotros los docentes conseguimos con algunos conocidos, por medio de donaciones de empresas a la universidad, se consiguen los aditivos para que los muchachos puedan preparar su fluido, y una vez que ya los muchachos prepararon ese fluido, entonces ahora sí vamos a analizarlo, vamos a ver si realmente ese fluido puede ser apto para poder meterlo a un pozo, ¿no? Sí. Y se le realizan, aquí contamos con los equipos, con el kit de fluidos de perforación para poder realizar todas esas pruebas que hace rato comentábamos. Tenemos los equipos para poder realizar cada una de esas pruebas, ¿sí? Muy bien. Qué importante es que de alguna manera quienes se están formando para la ingeniería petrolera puedan contar primeramente con los docentes como usted, maestro, para que pueda transmitirles esa experiencia y esos conocimientos que tiene, y que la universidad también en su infraestructura tenga los elementos también para que puedan hacer sus prácticas. Claro, algo importante también que quisiera mencionar es que por el programa educativo o por el modelo educativo más bien de la Universidad Tecnológica hay una materia que se llama proyecto integrador. Sí. Y en esa materia lo que se busca es que los estudiantes hagan innovaciones en algunas áreas, y nuestros alumnos precisamente hacen innovaciones, por ejemplo en los fluidos. Están innovando algunos con almidones de papa, de plátano. Hay otros que ya se fueron un poquito más allá y implementaron nanopartículas en los fluidos de perforación. Sí. Entonces creo que estamos trabajando bien, estamos buscando innovar, estamos buscando investigar aportar un poquito, ¿no? Acerca de las cosas que
impactan realmente en la perforación de pozos. Sí, maestros, de estas investigaciones, de estos trabajos que se están haciendo junto con los estudiantes, en la industria actualmente ya hay algunos implementos, están implementando algunos fluidos o algunos elementos a los fluidos que tengan que ver con las investigaciones que se han llevado a cabo. Bueno, digo, no tan solo aquí en la Universidad Tecnológica, sino que puedan ser a nivel nacional y que ya hayan hecho una mejora a los fluidos. Sí, actualmente es muy común que empiecen a utilizar las nanopartículas, sobre todo en la parte de reducción de filtrados y modificadores reológicos. Entonces, ahorita nosotros hicimos un artículo en base a los nanotubos de carbono empleados en los fluidos de perforación, sí, y cómo se pueden controlar o cómo afectan los nanotubos en la reología y en el control de filtrados. Y afortunadamente fue favorable los resultados obtenidos y ya fue publicado el artículo en una revista. Entonces creo que vamos caminando, vamos por buen claro camino. Que sí, imagínense, ya esta publicación de alguna manera es compartir con otros especialistas que están trabajando tal vez con estos mismos elementos o con otros elementos, y se puedan incluso luego hacer alguna tipo de colaboración con otros especialistas y se pueda ir mejorando, ¿no? Maestro, nosotros estamos muy agradecidos con que nos haya acompañado en este espacio de Reacción Universitaria con este tema que prácticamente nos despicó para poder entender qué es un fluido de perforación, cómo se preparan y la importancia que tienen en los pozos petroleros. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Recuerda que esto es Reacción Universitaria, estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química. Muchísimas gracias.